Mi nombre es Israel Sanguinetti, ya muchos me conocen, hemos estado en algunas charlas juntos. Yo soy originariamente abogado de profesión, con un posgrado en Ciencias Humanas en la Fundación Diplomática, un posgrado en Negocios Internacionales, tengo un MBA en la Universidad La Rioja de Madrid y estoy cursando actualmente una segunda maestría en Marketing Internacional en la Universidad de Chile. Me toca viajar cada 15 días a Chile, tomo las clases presenciales y regreso. Estoy así, ¿no? Entonces, la idea dentro de esto es tratar de aprovechar un poquito estas experiencias. Tengo más de 10 años trabajando en ferias internacionales. Somos en Solución y nuestro core business es la participación del Perú en ferias, es adaptar, tropicalizar productos, ver que el producto cumpla, ustedes tienen un producto X acá y lo quieren enviar al extranjero, nosotros lo analizamos, lo adaptamos, lo tropicalizamos en cuanto a norma de destino, norma de origen si fuera necesario, etiquetado, envase, embalaje, etcétera, de tal manera que pueda llegar, romper por primera vez la barrera de ingreso, cosa que también hacemos, y colocarlo en los estantes de las ferias para que ya ustedes se dediquen a venderlo, ¿no? Es un poco lo que venimos haciendo ya 10 años. Somos probablemente, es un nicho muy especializado, probablemente somos el único que tiene ese servicio de nicho, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, mi compromiso con PROMPERÚ, porque también trabajamos de la mano con PROMPERÚ en todos estos 10 años, es de alguna forma tratar de aportar nuestro granito a conversar, ¿no? O sea, acá vamos a hablar de envases, de embalajes, pero también vamos a tratar de ir conversando, ¿no? Así que podemos ir conversando en el camino, pequeño conversatorio. Eso sí, vamos a pedir cuidado con las preguntas o las conversaciones porque a veces nos enfrascamos en un punto y perdemos de vista todo lo que viene después. Entonces vamos a ir con cierta mesura sobre ello, ¿no? Bueno, hoy día vemos envases y embalajes para exportación. Cualquier producto de cualquier naturaleza y material que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, así como los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Esto es, este concepto, ¿es envase? ¿Es embalaje? ¿O es empaque? ¿Quién me dice? Pregunta de cajón, ¿eh? Ya. Envase y embalaje. Ok. Miren, a veces se nos hace, parece mentira, pero cosas tan cotidianas, porque yo creo que todo el mundo ha hablado de envase o de embalaje o de empaque en algún momento, se nos hace a veces difícil distinguir. Por ejemplo, miren, conversemos un par de ejemplos. Una botella de agua, envase, empaque o embalaje. Nadie tuvo dudas, ¿de acuerdo? Un paquete de galletas, envase, empaque o embalaje. Paquete, empaque, ¿no? Podemos seguir entrando un poquito más. Un tubo de Pringles, de estas papas Pringles, creo que todos las conocen. Envase, empaque o embalaje. Miren, ya nos empezamos a complicar la vida. Y empezamos a tener dudas entre nosotros. Entonces, ahí es donde empiezan a confundirse los conceptos. Cuando hablamos de algo tan sencillo como una botella de vino, yo creo que a nadie le queda duda que es un envase. Pero cuando empezamos a hablar de una cajetilla de chicles, ¿es un envase o es un empaque? Un paquete de mantequilla. Entonces, ahí podemos empezar a generarnos dudas porque obviamente la logística y la vida cotidiana el día de hoy ya no se ha hecho tan simple de que una sola cosa sea para todo. Ya no están, los conceptos a veces ya no quedan tan claros o tan delimitados. En ese ánimo es que vamos a plantear alguna diferencia de nivel básico para que nos ayude a guiarnos. Cuando estamos hablando de un producto que va a ver, el envase y el empaque tienen información.
En ambos casos pueden tener información, pueden tener presentación, pueden ser ambos la primera cara de venta de su producto. Ustedes saben que los niños compran la galleta, a veces solo porque ven la imagen de su superhéroe en la galleta. Ni saben qué tiene, pero dicen, ay mamá, yo quiero ese. ¿Correcto? Entonces, y estamos hablando de un empaque que está vendiendo. Pero los envases hacen lo mismo. Porque justamente cuando se ponen en los escaparates, tienen algo que nos llama la atención, ¿no? Eso es marketing, ¿correcto? Nos llama la atención y nosotros lo compramos, algunas cosas porque nos gusta cómo se ven. Entonces puede ser un envase o un empaque, en cualquiera de los dos casos se podría aplicar esto. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Que si ustedes cogen una galleta en la mano, la pueden llevar en la mano. Por ende, aquello que ayuda a ser transportado, protege, pero que no necesita ser contenido, va en un empaque. En cambio, aquello que ayuda a ser transportado, protege, pero que necesita ser contenido, va en un envase. Por eso fue tan fácil el tema del agua, porque ustedes no pueden llevar el agua en la mano, se les va a escurrir. Entonces ya ahí empezamos a notar probablemente la diferencia que nos ayude con mayor facilidad a diferenciar empaques de envases. Entonces, el embalaje es aquello que protege a cualquiera de los dos o a ambos para un mejor traslado, para un mejor manipuleo. Su finalidad es que llegue en buenas condiciones. El embalaje es sumamente importante en esa característica más que en la de presentación, porque el embalaje no necesariamente debe ser bonito, debe ser eficiente. Esa es la finalidad del embalaje, mientras que el envase y el empaque debe ser eficiente y también verse bien. ¿Correcto? Ahí hay una diferencia importante desde el punto de vista de marketing. ¿Y por qué lo decimos? Porque es tanto así el embalaje a nivel de importancia que si ustedes embarcan productos al extranjero y sus productos llegan en malas condiciones porque hubo vibración en el buque, porque hubo presión en el aérea, ¿no? En las presiones que se dan en el avión, o porque al momento, no sé, cualquier cosa se mojó y se destruyó, el seguro no les va a pagar. Porque eso se llama vicio propio. Se supone que tu embalaje es lo suficientemente bueno para proteger a tu mercadería sobre esas vicisitudes que se pueden dar de manera corriente. Muy diferente que un siniestro. Un siniestro es otra cosa y ahí sí. Pero si por vibración o porque entró humedad se deteriora, no te lo pagan, porque se supone que tu embalaje debió ser adecuado para protegerlo. Entonces ahí tenemos uno de los principales puntos claros y fundamentales del embalaje. No solo es protección, sino es protección adecuada. ¿Y por qué les menciono de entrada nada más estas diferencias? Porque vamos a hablar de envases, embalajes y a veces empaques y tenemos que tener los conceptos claros. Y segundo, en el Perú a veces no tenemos claras estas cosas y nosotros decimos, oye, no, mira, ese envase, ese embalaje, eso es muy caro, compra otro, no hay otro más barato. Entonces queremos ahorrar dinero en el embalaje. Y si bien es cierto, la idea es reducir costos, sería reducir costos bajo un embalaje de la misma calidad. No bajemos la calidad del embalaje para reducir costos. Eso no es reducir costos, eso es poner probablemente en problemas nuestros productos. Entonces hay que tener muy en claro. Cuesta más construir la casa con planos, con base y con ingenieros. Pero esa casa será antisísmica y te aguantará más que aquellos que lo hacen solo con maestro de obra y sin ningún tipo de plano. Entonces hay bastante diferencia. Es más o menos el mismo principio. ¿Por qué? Porque hay cosas en la empresa, y eso es algo que todos tenemos que manejar, en las que no se debe ahorrar plata. Se debe buscar de reducir siempre costos, pero no representan son un factor tan crítico que el no hacerlo bien nos representa mucho más costo que lo que pudiésemos haber ahorrado. Ejemplos, no se ahorra costo en contador. Vamos, no vas a buscar un contador más barato para tu empresa porque, es más barato. Si es más barato, probablemente no sea muy bueno. Entonces, si es bueno, excelente, pero normalmente no es así. Entonces, cada error de te va a costar más que cualquier diferencia de pago.
Entonces hay cosas en las que no se ahorra. En embalaje reduzcamos costos, pero no bajemos la calidad. O sea, no busquemos que sea un punto del cual busquemos un ahorro claro, solamente busquemos el proceso de reducción de costos. Entonces hay cosas en las que no se debe hacer. La pregunta es clara, ¿ustedes escogerían un abogado porque es el más barato? Tienes una denuncia penal o está en juego, como está de moda ahorita, está en juego tu libertad por peligro de fuga y te quieren poner en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Escogería un abogado porque es el más barato? Yo creo que nadie, porque está en juego algo mucho más importante que la diferencia de costo. Vas a tratar de poner el mejor que puedas pagar. Entonces, en empresa hay que tratar siempre de reducir costos, pero hay cosas en las que no es tan urgente como parecería. Los procesos de reducción de costos en otras cosas a veces son mucho más rentables que ahorrar en contador o en ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que ya tenemos esto ordenado, vamos a pasar a ver, ahora sí, los envases, ¿no? Recipientes son los conceptos tradicionales, pero ya nosotros tenemos claro cuál es la diferencia entre ellos. Recipiente, que tiene contacto directo con el producto específico, con la función de envasarlo y protegerlo. Está claro, o sea, por eso es bueno poner la diferencia antes, porque el concepto es muy sencillo, pero no es a veces tan explícito como para aclararnos ello. Entonces, la clásica de los envases pues son las botellas, los cilindros, todo este tipo de cosas que ya nosotros conocemos hasta la saciedad. Empaque. Ojo que el empaque lo podemos ver de dos maneras. Hay empaques que recubren al envase, ¿correcto? Y hay empaques que van directamente sobre el producto y que sirven para venderse, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, los empaques que recubren, por ejemplo, ustedes tienen o han visto los six-pack de gaseosas o de aguas. Vienen en su botella de vidrio, la gaseosa viene dentro del envase, que es la botella, pero las gaseosas vienen unidas a su vez por un plástico que permite manipularlos. ¿Y ese plástico está protegiendo la gaseosa? No, porque la botella es la que está protegiendo la gaseosa. Ese plástico que está haciendo está ayudando a trasladarlo. Pero es transparente, ni siquiera es un tema que tenga información. La información está en la botella, en la etiqueta. ¿Eso qué es? ¿Es un embalaje? ¿Es un empaque? Es un empaque. Embalaje tiene que proteger al producto. Eso es lo único que está haciendo es ayudarles a facilitar el transporte, los está compilando. Entonces, ese empaque está sobre el envase. Entonces, también se puede dar esta situación. ¿De acuerdo? Algunos lo podrían llamar embalaje primario, pero generalmente es conocido como empaque. Y así podemos ver varios casos. ¿De acuerdo? Las galletas es el mismo caso, es un empaque sobre otro empaque. Porque las galletas vienen en un paquete de galletas, y vienen 6 o 12 paquetes en un paquete más grande, que es otro empaque. El embalaje sería ¿qué cosa? Las cajas donde vienen varios de esos paquetes y los pallets donde vienen esas cajas. Entonces, eso sería embalaje. Entonces tenemos la diferencia, mientras que el paquete de 6 va a permitir trasladarlas mejor, pero no es su función proteger ni vender, el empaque final sí está vendiendo. Y el embalaje serían las cajas donde se contienen estos paquetes de galletas. Yo creo que con eso nos ayuda a ubicarnos. Entonces tenemos que el concepto de empaque puede ser más amplio. Puede ser para proteger o ayudar a trasladar o cubrir los envases u otros empaques, o también puede ser una presentación comercial de la mercancía contribuyendo a la seguridad de esta durante sus desplazamientos. ¿Correcto? Lográndola vender, dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de productos de la competencia. Y este es probablemente el tipo de empaque que más conocemos. Por eso les hablaba, el ejemplo que al comienzo es más confuso, pero que luego termina siendo más claro, es el ejemplo de las papas Pringles en el tubo. Eso es un empaque. Y yo creo que cuando cualquiera ve el tubo de Pringles, aún así le borres la marca Pringles, todos van a saber que son las papas Pringles. Porque no solamente es claro, es distintivo, es funcional, sino que además genera una recordación, debido a su diferencia, genera una recordación importante de marca y de venta en nuestro cerebro.
Entonces es el aprovechar un empaque para generar una estrategia de marketing, de posicionamiento o de branding. Porque ustedes, reitero, sin ver la marca saben que son Pringles. Inmediatamente. Embalaje. Prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modelos elegidos para su despacho al exterior y para distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportador e importador. No solamente se habla de comercio exterior, sino acá nos dirigimos a eso, pero en general también si ustedes van a hacer entregas a nivel nacional o local, deberían sus productos estar adecuadamente embalados. Entonces, los embalajes son de varios tipos, vamos a hablar un poquito de esto, pero básicamente su función es ayudar al transporte y proteger la mercancía durante sus viajes, sus transportes. Así de simple. Y eso por eso reiteramos la importancia de manejar adecuadamente los embalajes. Ustedes ven, por ejemplo, cuando compran un televisor, que el día de hoy cada vez están más baratos, ¿verdad? Cuando compran un televisor, ¿cómo viene el televisor? Viene cubierto en algo así como un plástico medio acolchado, que no es el Burupac, sino viene cubierto como un plástico medio acolchado. Sobre eso tiene Tecnopor. Y eso viene dentro de una caja a la medida exacta que no vibra, no se mueve, nada, no hay espacio para que el televisor se zamaquee internamente. Viene sellado. Y luego esos ¿cómo vienen? Vienen en pallets acomodados, dentro de containers. Entonces, fíjense la importancia del embalaje. ¿Tiene cuántas? Tiene una capa, que es ese plástico, tiene una segunda capa que lo protege, que es el Tecnopor, y tiene la tercera, que es la caja, que es la que ustedes reciben, porque sobre eso viene el pallet y viene el container, que son dos tipos de embalaje adicional. Entonces, el embalaje de un televisor es un excelente ejemplo de cómo se embalan las cosas según su valor para la protección adecuada. Y eso es importante, porque cuando somos pymes o MIPES a veces ponemos las cosas en las cajas y decimos, ya está, listo, vamos a embarcar así, ¿no? Yo he visto gente que exporta polos, que lo que hace es, o que entrega polos a nivel local, es peor todavía, lo único que hace es ponerlos en bolsas, amarrarlos con el tipo de tela delgadito, ¿no? Y subirlos a un taxi y mandarlos a entregar. Ni siquiera los ponían en caja. Entonces, no hay embalaje. Ese polo me dirán, bueno, pero si entregamos y bajamos costo. La realidad es que nuestro esquema de costo debería estar las cajas, al menos cajas, ¿no? Porque esos polos se pueden ensuciar, se pueden maltratar, los subes en un taxi que tú no sabes qué hubo antes, o sea, definitivamente podrías estar malogrando tu cadena de trazabilidad, etcétera. O sea, hay 1000 razones por las cuales se engancha uno, se cae, cualquier cosa. Entonces, hay que ser un poco serios en esto, y más aún en los negocios internacionales son eminentemente formales. Entonces, empaque versus embalaje. El empaque es la manera de presentar, ya hemos visto, es su primer elemento comercial. El empaque o el envase no se puede desligar del marketing. Una vez que ustedes hagan su empaque o su envase, debería ser adecuado para el producto, ser funcional, ser eficiente y además verse como debe de verse para la venta, de su primer elemento de venta. Además de que debe cumplir con efectos normativos como el etiquetado. ¿Okay? Los etiquetados no tienen la misma norma en todos los países, en la mayoría son diferentes unos de otros. Por ejemplo, la norma DIGESA de etiquetado, lo único que nos pide, y ustedes lo saben, y por eso ha habido todo un tema ahora último con el tema de la leche, por ejemplo, y es que solamente dice los ingredientes en línea, X, Y, Z y tanto. Pero no dice, como por ejemplo el etiquetado de FDA, que es el que cuando ustedes se fijan es un cuadro grande, que tiene todos los componentes, los gramos, los porcentajes y en orden descendiente. Entonces ahí cambiaría completamente, porque nuestro etiquetado no diría leche, o diría emulsificante o leche de soya, nada más. Diría qué porcentaje de cada cosa tiene,
Y sería muy fácil darte cuenta si los porcentajes son los adecuados o no son los adecuados. Y es por un tema normativo. La norma DIGESA no lo obliga, mientras que la norma FDA lo tiene muy claro y es obligatorio. La mayoría de países van tomando como referencia la norma FDA para los etiquetados de sus envases o de sus empaques. En Chile, por ejemplo, ha cambiado y ya están los discos de la salud. Los envases o los empaques tienen unos pequeños discos que dicen alto en grasas saturadas, porcentaje tanto, porción tanto. O sea, van poniéndole los indicativos que acá todavía no se van poniendo. Entonces, yo pienso que eso debería cambiar, pero más que yendo a la norma en sí misma, estamos yendo a la diferenciación de normas. En otras palabras, un envase trabajado para venta interna no cumple los requisitos normativos ni de presentación de un envase que debe ser utilizado en mercado internacional o en otro país. ¿Qué hay que hacer? Adaptar, trabajar, tropicalizar y recién salir a vender. Entonces, insisto en esto porque nos hemos encontrado muchas veces con empresas, sobre todo medianas o pequeñas, que se encuentran en los escaparates internacionales, en las ferias, vendiendo su producto tal cual lo usan en el mercado local. O sea, no le hicieron nada. Esas empresas, salvo algunas excepciones, generalmente no son vistas de buena manera por los compradores, porque estás llevando un producto que no se puede vender tal cual en ese mercado. Y estás utilizando tu nombre, tu marca, tu prestigio para que el mundo vea que estás llevando algo que aún no está listo para venderse. Entonces, la recomendación es trabajemos en todos los aspectos para poder ir a mercados internacionales, y uno de los aspectos principales que hablan más de nosotros son nuestros envases y nuestros empaques. Así de simple. El embalaje es la protección del producto durante transporte y o almacenamiento, y el embalaje está orientado hacia la logística. Entonces tenemos dos orientaciones. Tenemos en el empaque o el envase una orientación hacia el marketing en cuanto a la visibilidad del mismo, y el embalaje no es hacia el marketing, es hacia logística, es protección, funcionalidad. Entonces, es la clasificación que se les está dando, inclusive, ¿no? Envase, nosotros, para esto es un envase, ¿de acuerdo? Pero a veces la clasificación por el tema de embalaje se le dice en embalaje primario, secundario, terciario, o también le dicen empaque, ¿de acuerdo? Pero yo creo que queda claro que es un envase. Entonces tenemos, el que va en contacto con el producto es el empaque primario, o también podría ser, ¿no? El segundo es el empaque secundario. Luego tenemos el terciario y el otro es la unidad de carga. Pero si se dan cuenta, los dos últimos son embalajes, ¿no? Entonces nosotros hacemos la diferenciación por un tema de terminología adecuada, pero dentro de la clasificación los encontramos clasificados así. Esto hace que a veces sea más difícil diferenciar. ¿De acuerdo? Pero esta es la secuencia. Yo creo que es muy fácil verlo en una botella de vino. Tenemos una botella de vino, normalmente vienen en cajas, ¿correcto? A veces vienen en caja independiente, a veces vienen en varias cajas. Estas cajas van en pallets y estos pallets van en contenedores. Entonces la caja unitarizada, fíjense cómo la clasificación es la misma, pero a veces cambian los términos, por eso le ponemos ambos ejemplos. Está el producto, que va dentro de ¿qué? El envase primario, acá no le están diciendo empaque primario. Luego viene el envase secundario, que es la pequeña cajita. La caja más grande donde va es el embalaje primario. Esta va dentro de estas cajas más pequeñas. La caja más grande será el embalaje secundario. Bueno, en este caso le ponen esquineros o dependiendo del caso, si no, no le ponen, pero lleva paletas y sunchos. Entonces esos son los embalajes terciarios o embalajes de transporte, porque la definición de un contenedor no es otra cosa que un embalaje de grandes dimensiones que permite la protección y el transporte y manipuleo de la carga.
Es que justamente el embalaje o el empaque o el envase eh, tiene un costo dentro del producto. Entonces, lo que usted me dice es lo que se utiliza. O sea, el día de hoy se busca el mejor costo con la mejor calidad posible. Esa es la ecuación, ¿no? El problema está en que es un poco difícil dar la exacta respuesta porque según el tipo de producto esto va a variar mucho y depende del valor de su producto. Si por ejemplo usted está exportando como Apple iPads, pues van a ir con los mejores embalajes posibles porque son sumamente frágiles y costosos. Pero si están exportando estos productos souvenir baratitos que no se rompen, pues van a ir en las cajas de Tecnopor en cantidad en una caja, y sí, con una buena caja, pero adentro protegido solo con las bolitas de Tecnopor, y van a venir cantidad adentro, porque son productos baratos que tampoco necesitan un embalaje tan fuerte, digamos, tan premium. Entonces va a variar mucho su esquema de costos según el producto, según el precio y la fragilidad, obviamente, del mismo. No es lo mismo exportar conservas en latas que en vidrio, y luego el público al que se dirige. Ya, pero eso estamos hablando de otra cosa. No, bueno, estamos hablando de cosas completamente diferentes. O sea, yo estoy hablando de envases y embalajes, protección de carga. No, no, por eso, si me permite hablar, terminamos eso y seguimos. Eh, el envase y embalaje es una cosa. Un envase o un empaque tiene que ser sellado herméticamente en la mayoría de productos, tal vez no en todos, pero en la mayoría de productos. Entonces, la inocuidad viene dentro de la cadena de trazabilidad, se da al momento de producción y al momento de ponerla en el envase, de envasar. Por ejemplo, en una gaseosa la contaminación podría producirse antes de colocarse en el envase, sea porque la gaseosa fue contaminada o sea porque el envase estaba contaminado. Pero una vez sellado, la única forma que podría producirse contaminación es porque el envase tenga algún problema o sea dañado. Se haga un hueco, sabe Dios, lo cual va a permitir que se pierda el líquido. Entonces va a ser detectable con facilidad. Entonces la trazabilidad viene antes. Ahí es donde se va la contaminación en el líquido. En otros productos es diferente. La contaminación se puede dar en cualquiera de los escalones logísticos dentro de la cadena de trazabilidad, lo cual no va de la mano con el envase y el empaque. Usted puede producir espárragos, puede procesarlos bien, puede maquilarlos, puede ponerlos en un envase, en su embalaje adecuado, que es su caja de transporte, lo paletiza, y sin embargo, cuando lo va llevando, se le ocurre a alguien de logística contratar un camión no especializado, que es más costoso, sino se le ocurre ahorrar dinero y contrata un camión más barato, de un camión de estos, camión taxi, que tú no sabes qué llevó antes. Se puede ver limpio, pero puede haber llevado guano, puede haber llevado huevos, puede haber llevado cualquier cosa. Entonces tú no sabes los microorganismos o bacterias que ha quedado contenido ahí. Por ende, estás destruyendo toda tu trazabilidad por ahorrarte $200. Por, No, no, es que eso es lo que le estamos diciendo. Para terminar con ese tema, porque tenemos que seguir, lo que estoy diciendo es que el envase no le va a proteger, el embalaje no, su función no es proteger las bacterias. Eso a lo más es el envase o el empaque dependiendo del caso y del producto. La protección de bacterias se viene por el tema de inocuidad y seguridad, que se da por contratar los actores adecuados dentro de la operación logística. Porque si usted quiere bajar costos y contrate a alguien más barato que no le tiene eso seguro, que no tiene un certificado, es su culpa.
Entonces hay cosas en las que no se baja costo. Por eso hay que ser claros. O sea, ¿usted cree que en los países del primer mundo ellos bajan costo en esto? No, eso lo hacemos nosotros. ¿Ustedes creen que ellos entregan en taxi? Ellos mandan, así sean polos, ellos mandan una van a entregar y eso cuesta más, sí cuesta más, pero ese costo ya está incluido dentro de su esquema de costos y de precios para que este producto sea enviado de manera adecuada. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender. No por ahorrarnos 100 o 200 dólares en un camión vamos a lograr nuestra trazabilidad. Pero eso es otro tema. El embalaje, su función no es de tener, salvo temas muy puntuales como biohazard u otras cosas, su función no es detener las bacterias. Eso tiene que ser dentro de un proceso de trazabilidad. En todo caso, podría estar en el envase o el empaque, pero el embalaje hacia adelante no. Por eso ahí es un tema de trazabilidad, no de embalaje. Seguimos. Entonces, objetivos de empaque y embalaje. Contiene cierta cantidad de producto, conserva la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo, protege el contenido del producto de alteraciones por agentes externos, ¿ven? Entonces ahí sí, promueve la venta, facilita el uso. Ustedes saben que el día de hoy cada día evoluciona más el tema que mientras más ergonómicos sean nuestros envases, mejor. Se busca la ergonomía ya. Proporciona valor de reutilización, esto es otro tema, o sea, es un poco más costosos aquellos envases, por ejemplo, que son biodegradables o son reciclables, pero el día de hoy es un aspecto para los mercados del primer mundo básico para la venta. Si su envase o su empaque ya no es reciclable, probablemente no se lo compren. O sea, ya no es un tema de que me cuesta un poco más, no, el tema es que probablemente ya no se lo compren. Es más, hay muchos de estos tipos de envases o embalaje o empaques que si no son reciclables o no son biodegradables o no han sido hechos bajo procesos adecuados para no producir mucha contaminación, no lo dejen entrar siquiera a la Unión Europea. La ley europea de envases y embalajes, que está, digamos, de la mano con ISO, va a exigirles este tipo de cosas. Entonces, hay que tener en claro estas situaciones. O sea, no es un lugar, no es algo donde el ahorrar plata sea necesariamente bueno. Sí, reduzcamos costos, ahorremos dinero en reducción de costos, pero nuestro producto tiene que ser de la calidad adecuada. Ahí no es donde se puede escatimar, porque si no es de la calidad adecuada ya no se lo van a comprar. O sea, ya el mercado va cambiando. No es que te vendo algo y listo. No, no, no. Señores, vamos, uno de los pocos lugares del mundo donde siguen comprando juguetes con plomo es el Perú. ¿Ustedes creen que en otro país se va a dar eso porque son más baratos? Entonces no funciona. El día de hoy funciona un producto de mejor calidad, con reducción de costos, pero que cumpla los estándares internacionales y normativos. Ese es el trabajo. Y ahí no hay forma de saltarlo. Si no, no podemos venderle. Están además llegando a tomar mucha fuerza los envases inteligentes en algunos casos. Por ejemplo, en Alemania, en los escaparates se encuentran muchos envases inteligentes. Yo recuerdo que no hablo alemán, creo que sé 6 palabras, estaba en Alemania y fui a un supermercado, tenía sed y dije voy a comprarme algo para tomar. Y habían botellas de 1 litro que tenían una figura de un limón. Entonces yo pensé que era limonada. Lo abrí, me senté en el tren, porque tenía como 30 minutos, abrí, iba a tomarlo y era cerveza con limón. ¿De acuerdo? Entonces yo no llego a los niveles de ebriedad como para sentarme en el tren con mis cervezas ahí a disfrutar el viaje, no funciona. Pero en Alemania sí es algo normal, no es como acá que te sientas en el Metropolitano con tu cerveza y te van a ver raro. ¿De acuerdo? Entonces allá no. Pero bueno, empiezas a tomar, tienes sed. Resulta que eso estaba helado. Tenía un color. Yo lo tapé, dije ya tomé suficiente, no quiero tomarme 1 litro de cerveza tampoco, no tenía esa intención, lo dejo ahí. Había perdido temperatura, llegué al pueblo donde estaba yendo y había cambiado de color la botella. Tenía otro color. Porque ese envase era inteligente y era un envase que me decía cuándo estaba en temperatura adecuada para consumirlo de buena forma y cuándo ya la temperatura no era la adecuada, por lo tanto el sabor o la calidad de producto que yo iba a percibir era inferior al de la temperatura adecuada. Definitivamente ese envase no es más barato que el envase que no hace eso, definitivamente es más caro.
Pero la cerveza costaba 1,50 € un litro, incluyendo el envase. Entonces, ¿qué implica? Que dentro de su esquema de costos y eso estaba trabajado, pero era un factor diferencial, porque así tú sabías cómo era. Y no se iba a dar el caso, además iba a ayudar mucho en la venta, porque no se da el caso de que tú destapes, lo pruebes y dices, qué feo, ¿qué es esto? Porque el envase te está avisando de que el producto no está en la condición óptima. Por lo tanto, si tú lo tomas así y no te gusta, no es culpa del producto, es tu culpa. Entonces te queda claro de que dices, ok, no, bueno, yo lo tomé cuando no estaba bueno, voy a tomarlo cuando esté bueno. Entonces es un tema sumamente importante. Y el mundo, la tendencia, si ustedes se fijan, y los invitaría a que vayan en octubre, Dios mediante, yo debo estar en Alemania, en Anuga, es la feria más grande de alimentos y bebidas de Europa, tiene 180 países participantes, 180,000 visitantes, cosas que no hay en Latinoamérica. La cuestión está de que en función de eso yo los invitaría a que cuando puedan vayan a este tipo de ferias, tal vez no como expositores si no lo pueden hacer, porque los cupos son limitados y es caro, aparte que tenemos que tener ya un buen volumen y un producto bien trabajado, sino que tal vez como visitantes en algún momento. Porque lo que van a ver es justamente todas estas tendencias, qué es lo que el mundo está pidiendo, cómo está haciéndose hoy y a qué precio lo tienen. Entonces, ese tipo de tendencias están ahí. Hace 5 años la tendencia era que los empaques sean de vidrio y los envases, perdón, sean de vidrio y las etiquetas sean transparentes en el envase, no sean, acá todavía seguimos pegándole nuestro papel plastificado. No, ahí era como un sticker transparente biodegradable que permitía que se vea el producto. Entonces eso ya llegó acá, ahora están cambiando hacia otras cosas. Entonces la tendencia siempre está moviendo, siempre está evolucionando. Y eso es algo que deberíamos ir viendo. Embalaje. Proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos que contiene. Facilitar el traslado de la carga, permitir su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice. Entonces, ¿qué facilita? Manipuleo, almacenamiento, unitarización, distribución, las tarifas de flete, las primas de seguro, etc. Todo eso. Si un embalaje adecuado no les va a pagar el seguro. Por ejemplo. Ay, perdón, se fue hasta el fondo. Okay. Entonces, la función social es una forma de decir, reducen las pérdidas de los productos, mejoran la eficacia de distribución, facilitan al consumidor la información necesaria sobre las características del producto, han permitido el acceso de todo tipo de mercancías a cualquier parte del mundo. Así de simple. Recuerdo un proyecto que se trabajó. Yo trabajé en el 2010, nosotros no hicimos esta parte, pero sí trabajamos de la mano en algunas. Había una compañía peruana de quincones que quería exportar. Y miren que es un producto muy de nicho, porque King Kong no es algo que nosotros buscamos de comer todos los días, ni siquiera los peruanos. O sea, se come esporádicamente, ¿correcto? Y en el extranjero, bueno, lo comerán los peruanos o los latinos, y ahí también, o sea, es un mercado de nicho, ¿de acuerdo? No es un mercado, wow, vamos a llenar el mundo de King Kong porque todos los días lo van a comer. Esa no es, así no es como se vende el King Kong. El King Kong no se exportaba, ellos querían exportarlo. Entonces habían trabajado en todo un desarrollo nuevo de empaques, de cajas, de presentación, pero tenían el problema de que el King Kong, como vida útil, tiene 2 o 3 meses, porque es un producto como manjar blanco, lácteo, que se va a honguear. Más aún en climas húmedos es peor. Con un transporte marítimo de por medio es complicado. Entonces ya la caja donde estaba el King Kong estaba adecuada y se veía adecuado a norma de Estados Unidos. Pero seguían teniendo el problema de que la gente no lo quería comprar porque, ¿qué pasa? No duraba lo suficiente. Si el tránsito y desaduanamiento hasta Estados Unidos entre exportación, 18 días de tránsito más desaduanamiento ya te vas a hacer 25 días a 30. Mientras lo distribuyes, te queda un mes de vida útil para venderlo. Vamos, eso no es viable. No tendría que quedarte menos de 3. ¿Qué hicieron? Implementaron
algo que ya existe para otras cosas, pero que no se aplicaba en King Kong, el empaque al vacío. Es decir, los metían en una, en vez de forrarlos en su plástico, como vienen siempre, los metían y los sellaban al vacío. Tecnología que ya existe, lo que faltaba era la aplicación. Una vez que ocurrió eso, nosotros le abrimos su cuenta FDA en Estados Unidos, eso lo trabajé personalmente, yo les abrí la cuenta FDA con su número de registro para que puedan importar, y los llevamos, también personalmente me encargué de eso, llevarlos a una feria, la Summer Fancy Food en Manhattan, que es una de las ferias más importantes de alimentos de Estados Unidos. Y consiguieron un distribuidor en Manhattan, por lo que yo supe. Y desde ese entonces siguen vendiendo, o sea, para New Jersey, ¿no? Todo lo que es la zona de New Jersey hacia todo costa oeste hacia el sur. El día de hoy siguen vendiendo. Y siguen siendo la única empresa peruana de quincones que sigue exportando bajo la misma forma. Entonces, ¿qué hicieron? Mejoraron el envase, mejoraron el embalaje, lo adaptaron y el producto se llevó, solamente se invirtieron en cumplir con la normativa. Lo curioso es que les estoy hablando de 2010. Estamos en 2017. La Summer Fancy Food de 2017 ya pasó en junio, fines de junio. Han pasado 7 años. Y nadie más lo ha hecho. Por eso, entonces, a 6 meses ya es viable. Por el empaque al vacío, o sea, no estamos hablando de que le cargaron mucho preservante, no. El producto no se alteró, pero el empaque al vacío cambia porque ya no entran los hongos, no entran las bacterias, el producto a una temperatura adecuada se mantiene incólume por más tiempo. Entonces, eso es trazabilidad y ahí es donde aplicamos el empaque. Fíjense. Entonces, es un caso de éxito. Lo curioso es que sabiendo la técnica, sabiendo la tecnología, existiéndola y habiendo alguien que lo hace, han pasado 7 años y no hay otro que lo haga. Entonces, ya eso es un tema de visión empresarial, ¿de acuerdo? No nos gusta invertir. Técnica, entonces, contención y protección, o protección y conservación, comunicación, facilidad de fabricación, comodidad de uso, almacenamiento y distribución. O sea, estas son lo que tiene que hacer el envase o el embalaje. Un embalaje que no permita apilación adecuada, por ejemplo, que las cajas cedan y se rompan, es un mal embalaje. ¿No han visto a veces que ponen una caja sobre otra gente y se abre la caja de abajo? Eso es porque esa caja es mala. No es mala de repente para otra cosa, pero no es la adecuada. O sea, tienen que tener otra caja mejor. Y eso es responsabilidad pura y exclusiva del exportador. No, ustedes van a echarle la culpa a un impuleo y no les va a pagar nada a nadie. Porque es responsabilidad del exportador que el apilamiento sea el adecuado, la cantidad de líneas adecuadas. Si la caja debe decir 5 líneas de apilamiento, 6 líneas de apilamiento o no apilar. Si no dice, puede pasar cualquier cosa. O sea, tiene que estar debidamente, no solamente funcional, sino señalizado. Mercadología, función de localización, tiene que ver con la forma y con el aspecto gráfico del empaque, forma que sus colores lo hagan visibles y destacables desde lejos, ¿no? En una función de marca. Función de identificación, facilitar al consumidor para que descifre los signos visibles del empaque y similares a los que está acostumbrado a ver en productos de la misma categoría. Entonces hay un tema, identificamos el producto porque pertenece a una categoría, pero además lo diferenciamos para que sea fácilmente localizable. Y ustedes lo saben porque hay marcas o productos que los reconocen sin verlos, o sea, sin ver los nombres. El otro día, no la tengo acá, pero estábamos proyectando la foto de una Coca-Cola en Dubái, que son las letras árabes. O sea, a menos que alguno de ustedes hable árabe, no es mi caso, no entiende nada, pero sabes que es Coca-Cola. Y vas y la coges y te tomas la Coca-Cola, porque tiene los colores y tiene la forma. Entonces ya tú estás distinguiendo en tu cabeza, está claramente qué es lo que es. Y probablemente la escojas sobre otra por la seguridad que te da de conocer ese producto. Entonces somos seres de... Acuérdense que el hombre es un animal de costumbre. Entonces una vez que lo tenemos grabado, vamos a seguir con eso. Es bastante importante la función de localización. Información.
Incluye, ¿no? Además de la incita al deseo para producir etiqueta de su contenido de compra. Son bonito, habitual y las informaciones de empaque atrae la mirada, legales, obligatorios. O sea, la idea que es esta. La idea cuál es, que esto no solamente sea bonito, sino tenga información. Información que para ustedes sea muy clara y precisa en cuanto a lo que tienen. Es más, el día de hoy esto es una tendencia cambiante inclusive en nuestro país, que es uno de los últimos en tomar estas tendencias. Levanten la mano cuántos de ustedes revisan la fecha de vencimiento de los envases de lo que compran. Así sean las gaseosas que toman en la calle. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Ni la mitad. Y yo yo no levanto la mano porque yo tampoco lo hago. Miren, Pero sin embargo van a los niños, y a mí me sorprendió, he visto a mi sobrino mirando la fecha de vencimiento, y yo le estaba dando la gaseosa, yo no la había mirado y él sí la estaba viendo. Porque los niños de hoy han sido enseñados en que tienen que ver. Y no todos, pero hay una gran cantidad de niños que ya empiezan a mirar este tipo de cosas. Hay un cambio social hacia este tipo de información. Y olvídense, esto que se produce hoy día acá ya se produjo hace 10 o 20 años en Europa. Por ende ya la gente sí revisa mucho más los contenidos. Pero si no revisan de repente eso, ahí les aseguro productos que sí revisan. Cuando están tratando de cuidar lo que comen, esto tiene sodio, o esto tiene mucha grasa, o esto tiene mucho azúcar. Entonces ya empezamos a prestar atención a algo que hace 10 o 20 años era casi impensable en este país. Empezamos a prestar atención a los contenidos de las etiquetas. En otros países esto es mucho más. Entonces es una función no solamente de venta, sino de información. Y mientras más clara sea la información y te diga, mira, ¿sabes que este azúcar no tiene sacarosa? Tú dices, ¿cómo puede ser azúcar sin sacarosa? Bueno, tiene alguna otra cosa que la reemplaza, pues, bacán, yo quiero esto. Porque no me da calorías. Entonces ya va cambiando la tendencia. Es muy informativa. Y la función de seducción es incitar al deseo de comprar, ¿no? Yo creo que eso es claro. Una de las principales funciones del envase o el empaque es vender. Mercadología, ¿no? La función de servicio, conjunto de cualidades o uso de facilidades de empleo que debe tener un empaque desde el punto de vista del consumidor. Se percibe después de la compra y uso del producto. Uno de los ejemplos importantes de esto es Gatorade. Gatorade sale al mercado y cuando llega al Perú, no me dejarán mentir, rompe el cerebro de la gente. Todo el mundo tomaba agua, tomaba gaseosas. Sale Gatorade y te dice, es como el agua, pero mejor. Porque se absorbe 30% más rápido y tiene sales minerales. En otras palabras, te va a pasar la sed más rápido, que es para lo que tomas agua. Y si has entrenado, has hecho ejercicio, o has tenido un día de mucho calor, te va a reponer las sales minerales que pierdes durante el sudar, que el agua no te las repone en el mismo grado. O sea, no solamente la absorbes más rápido y te pasa la sed más rápido, que es tu función, sino que además está saborizado y encima te repone sales minerales. Entonces es un tremendo gol. O sea, ya te está dando un tema funcional importantísimo como producto. Pero no basta con eso. Gatorade no solo se conformó con darles un producto diferenciado que a cualquiera le podía traer, sino que les dio un envase botella que lo destapas y lo puedes volver a llenar y tiene un chupón para que lo tomes y lo cierras y no se cae el líquido. Y lo puedes volver a llenar y puedes andar todo el día con tu botella de Gatorade ya sin Gatorade, llena de agua y no pasa nada. Entonces le dio algo muy ergonómico y muy funcional. Les dio una calidad de servicio innegable dentro de además un producto diferenciado. ¿Cómo no va a ser un gol eso? Un producto funcional diferenciado, además con un elemento diferenciador y muy eficiente y de servicio como ese tipo de botella. Y ergonómico además, porque es más difícil que se caiga que otra botella y es más fácil para el ser humano agarrarla y manipularla. Eso no es de casualidad. Hay bastante trabajo atrás de eso. Empaques de papel, entonces vamos viendo los materiales, ¿no? Yo creo que todos los conocemos, se usa principalmente como envoltorios dentro o fuera de otros empaques, ¿no? Bolsas, botes, cajas plegables de cartoncillo, ¿no? Etcétera. ¿Qué hace? Absorbe la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto debido a este factor. No tiene ninguna protección mecánica, es decir, contra un golpe el papel te sirve poco o nada.
Empaques de cartón corrugado. Estos los conocemos. Es material de celulosa que consiste de una hoja de papel con la cual se forma una flauta, es decir, la parte ondulada que ven ahí, ¿no?, en una máquina corrugadora. En ambos lados de la flauta se adhieren hojas planas de este papel conocidas como liner. Entonces tenemos el liner y la flauta. Se pegan a los lados, correcto, y esto puede variar, ¿no?, según el tipo de onda, 5 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 1.5 milímetros, y son los más utilizados. ¿Por qué? Porque si ustedes pusieran estas tres líneas de papel sin haberse ondulado juntas, tendrían un papel más grueso, un cartoncito, tipo cartulina. Y eso sería una caja endeble. Pero el arte del corrugado le da una resistencia mucho más importante al cartón. Se vuelve más ancho y se vuelve mucho más resistente y fuerte. Absorbe impactos, etc. ¿Cómo se descubre esto? Se detecta que las formas redondas o de balones son las formas más resistentes en la naturaleza. Ejemplo, su cráneo. Su cráneo es ovalado. Y la parte más dura para romperse del cuerpo del ser humano, inclusive más que el fémur, es la punta de acá del cráneo, que es curiosamente la que va al choque, la que más tendría que aguantar también. ¿Por qué? No porque el hueso sea más fuerte, el hueso es más delgado, hasta hueco por zonas, sino porque la forma así que tiene hace que resista muchísimo más que si fuera plana. Y eso se toma como ejemplo para muchas cosas. Y de ahí nace la idea del corrugado, porque esas ondas, esas formas redondas, curveadas, dan mucha más fuerza y resistencia. Y es otro nivel, se pasa a otro nivel de embalaje, gracias a eso. Plástico. Encontramos empaques de plástico con materiales como el PET, PVC, yo creo que todos han visto botellas de plástico, ¿no? Estos recipientes, bolsas, frascos, tubos, cajas, etcétera, son para el envasado de alimentos, cosméticos, aseo, etcétera. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto. El tema es que afectan el medio ambiente, por eso se está buscando cada día más que sean reciclables, pero aún así sean reciclables no implica que no contaminen, implica que pueden reciclarse o que pueden biodegradarse, pero la biodegradación no es que se haga en 6 meses, igual toma bastante tiempo. Correcto. Entonces son más baratos también. Metálicos. Los dos principales materiales para la elaboración de empaques y embalajes metálicos son el acero y el aluminio. En el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques en acero y el envasado de bebidas con gas predomina el uso de empaques de aluminio. Metálicos. Aquí los conocemos, ¿no? Como lámina, el aluminio es un componente para los envases de los tarros y cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles de cremas dentales, ¿correcto? Los aerosoles, ¿no?, etcétera. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto, son fáciles de reciclar, reutilizables, se utilizan para empacar alimentos, atunes, sardinas, paté, yo creo que lo sabemos bien. Acá en Perú se utiliza mucho en el tarro de leche. El problema de estos es que primero son más caros que los de plástico, protegen mejor, pero en el transporte también es un tema complicado porque ocupan la misma cantidad de espacio vacíos que llenos. Entonces, si tú necesitas un camión para entregar un camión de conservas, para comprarlo también necesitas un camión que traiga una cantidad de camión de conservas. O sea, el problema es que no cambian de forma. Entonces, también, y cuando están vacíos se dañan más aún que cuando están llenos. Entonces, en transporte es básicamente el mismo espacio que ocupan, y ahí es una de las diferencias de costo. Empaques de vidrio, transparente, sólido y frágil. Proviene de la fusión de arena silícea con potasa y soda cáustica. En este material los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Sirven para muchos productos, los ven en los farmacéuticos, alimentos, bebidas,
ofrecen mayor resistencia y protección al producto, son de fácil reciclabilidad, visibilidad de contenido y reutilizables. El vidrio es el que se ve mejor, es el más bonito, el que además percibimos como de mayor calidad en un producto. No altera el sabor del producto para nada, es neutro. O sea, el vino es el mejor. El problema del del vidrio, es que se puede romper. Su fragilidad. Ese es el único problema del vidrio. Bueno, y que es más caro, ¿no? Esos son los problemas del vidrio. Por eso los productos de mayor calidad vienen en vidrio. Empaques en madera funcionan más como embalajes y son una alternativa para la exportación de bienes pesados y como envases a la medida para algunos productos que requieren una protección adecuada en el momento de transporte, ¿no? Yo creo que los envases de madera los conocemos, es más, los utilizamos como embalaje, más bien porque la madera es resistente, es fuerte, no es tan cara, no pesa pero no tanto, etcétera, ¿no? El tema de madera, solo para tenerlo claro, es que el día de hoy cualquier madera que quiera utilizarse para exportar debe ser madera tratada. ¿Perdón? Por eso la madera debe ser tratada. O sea, cuando la madera es tratada, es porque ya se le ha quitado cualquier posibilidad de plaga y es una madera que no va a tener contaminación y no se va a contaminar. Por eso tiene que tener tratamiento, normalmente es el NIF 15. Claro, es justamente viene la madera con un sello que ha sido tratada y también tiene un certificado de tratamiento. Es más, si no tiene eso, nunca la van a dejar exportar la madera. No va a poderla usar. Tiene que obligatoriamente tenerlo. Empaques con material textil. Los textiles se utilizan para embalajes y empaques provienen de fibras vegetales, yute, fique, cáñamo, algodón, sisal. Normalmente se usan para elaborar bolsas y sacos y su finalidad es guardar productos a granel, bajo costo, alta disponibilidad en el mercado, sensible a plagas, control fitosanitario. Ustedes saben, por ejemplo, el café se exporta en sacos de yute. Correcto, entonces el único problema es barato, es fácil, es manipulable, hay en abundancia. El problema de ello es que tiene el yute, cuando lo quieran exportar, también tiene que tener su certificado de inspección sanitaria que indica que está apto para la exportación. No es que lo pongo y lo saco, no. Hay que pasar una inspección fitosanitaria. ¿De acuerdo? Empaques con materiales complejos o compuestos. Son materiales formados por dos o más componentes que aportan alguna cualidad específica al producto que se va a empacar. Los materiales utilizados para estas combinaciones son papel, hoja de aluminio y plásticos. Ejemplos, los más conocidos, son los Tetra Pak. Yo creo que todos conocemos los Tetra Pak. Las cajas de leche, las cajitas de juguitos, todo esto es Tetra Pak. Las leches chocolatadas chiquitas que llevan los niños al colegio, que le ponen su sorbetito, ¿no? Eso es Tetra Pak. Pallets. Son una plataforma, yo creo que los pallets son conocidos en el medio local como las parihuelas, ¿correcto? Son plataformas para transporte sobre el cual se deposita una cantidad determinada de mercancías o unidades de carga, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Por dos razones. Primero, porque ayuda a tener un mejor manipuleo. Es mucho más fácil, lo cargan. Y mientras que, por ejemplo, ustedes tuvieran que... hagamos el ejemplo en un contenedor. En un contenedor de 20 estándar de 20 pies cúbicos, ingresan 10 pallets de vinos. 10 pallets conteniendo cajas de vino. Si las cajas de vino son de 6 vinos, ingresan 100 cajas en cada pallet. Entonces, por poner un ejemplo, estás poniendo 1000 cajas, lo cual con 6 botellas te da 6000 botellas de vino. Entonces, ¿cuánto tiempo supongamos que vas a subir caja por caja? ¿Cuánta gente necesitas y cuánto te vas a tomar en cargar 1000 cajas? O sea, primero llevar desde tu fábrica las 1000 cajas en un camión a subirla al contenedor o subir 1000 cajas ahí.
¿Y cuánta gente necesitas para subir 1000 cajas? Y acomodarlas adecuadamente para que no se caigan y no se rompan. En cambio, en el pallet es muy fácil. Vas a poner 100 cajas acomodadas en un pallet, las ensunchas, viene el pato, sube y coloca el pallet. Y en 3 a 5 minutos por pallet, lo coloca y carga el contenedor. Entonces le da más solidez, es más eficiente en la carga y es más barata la operación. Es más barata la operación. O sea, las máquinas, la tecnología, el invertir hace que la operación sea más rápida y más barata. Ventajas de la paletización, ¿no? Aumento de productos almacenados en un área, ahorro de costo en manipuleo, que es entre 40 y 45% el ahorro que ustedes tienen en gasto de manipuleo, es altísimo. Eliminación de pérdidas, roturas o daños. Los accidentes personales se reducen en el manipuleo porque ya es con una máquina, no es una persona. Reduce el control de inventario, cuentas cuántos pallets hay. Reduce el costo en etiquetado porque necesitas una etiqueta por pallet. O sea, cuando tú subes cada caja, tendrías que marcar cada caja con frágil o esto. Pero cuando subes un pallet solamente le pegas las etiquetas al pallet. Entonces es mucho más eficiente también en tiempo. Reducción de tiempos totales de carga, mejor protección contra robos. Es mucho más fácil detectar los robos, porque cuando son un montón de cajas, pueden haber abierto uno o llevarse una caja y tal vez no te des cuenta. Pero en un pallet notarías con facilidad que le falta una caja, le habrían hecho un hueco. O sea, se notaría con mucha mayor facilidad el tema. Etiquetas. Una etiqueta, concepto básico, es un elemento que se adhiere a otro elemento para identificarlo o describirlo. Entonces, ya hemos hablado un poco de las etiquetas, ¿no? Histórico de las etiquetas, miren, las etiquetas tuvieron su origen en el año 200 a.C., mediante el desarrollo a partir de hojas vegetales. Ahora, el tema es que luego se empiezan a hacer populares y a crecer con la llegada del papel. Y el papel no llega a Oriente hasta el año 750 después de Cristo. En España, en el año 1200 después de Cristo. Las etiquetas se realizaron hasta el siglo XVIII utilizando papel hecho a mano, imprimiéndolas de forma rudimentaria. ¿Cómo? Con las tablillas, ¿no? 2 tablillas que presionaban, imprimían. En 1798, 2 grandes inventos revolucionaron la proliferación de etiquetas. La invención de la máquina de papel, ya hacías la masa de papel, lo aplanabas y lo sacabas, y la otra, la litografía. Es decir, antes, ¿cómo eran las placas? Tú querías poner la palabra Pedro, el nombre Pedro, y tenías que tallar una placa Pedro y poner para Pedro. Querías hacer una para Juan, tenías que hacerte otra placa. La litografía, ¿qué es? Que empezamos a hacer pequeñas placas por letras o por números. Entonces lo único que hacían era cambiar las letras y tenían otra palabra. Entonces era mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más barato. Función de la etiqueta: describir contenido de los envases facilitando su gestión del comercio. Forma y fabricación del envase podrían insinuar su contenido, ¿no? Decoración, ornamentación y enfoque al consumidor. Hemos hablado un poco, la etiqueta es su primer elemento de venta que va en el envase, en el empaque, ¿no? Es un tema imprescindible. La información, por ejemplo, el día de hoy el código de barras dice mucho. Es más, hemos visto como tendencia en Europa y en Estados Unidos que ya no se utiliza solo código de barras, sino que se está colocando el código QR en las etiquetas. La etiqueta dice algunas cosas nada más, tú vas con el celular, tomas el código QR y te sale la reseña del producto, la página web, te manda la aplicación, todo interconectado. Yo no he visto, corríjanme, tal vez ustedes sí, en el mercado nacional, en los supermercados, ningún solo producto con etiqueta con QR. Y no es una mala idea. Ustedes saben que ahorita va tomando cada día más importancia en el mercado laboral los millennials. Entonces, que son los 90, ¿no? Los que nacen de los 90 FFK. Ellos viven escuchando. El otro día estaba conversando con alguien y me decía así, tiene como 20 bloggers sigue como 20 bloggers. Y yo decía, ¿y por qué sigues 20 bloggers? Si hablan de diferentes cosas.
A mí no me interesa seguir 20 bloggers. Yo quiero una información, la busco en internet, veo un video abajo y no me importa quién es, que sea y lo veo. Pero no, la gente lo sigue. Ellos ven las cosas con código QR, o sea, están acostumbrados a estas cosas. Por ende, la tendencia va a ser que cada día haya más. Entonces, les digo a aquellos que ya no están, que definitivamente no son millennials, que se acercan más bien más a baby boomers todavía, les digo, bájense la aplicación para que puedan leer QRs, pues, ¿no? Aunque sea sepamos cómo buscar un código, cómo ver un código QR en el celular, pues les aseguro que hay bastantes que ni siquiera lo sabemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la tendencia es esa, o sea, va a ir cambiando esto. Requisitos de etiquetado, ¿no? Velar por la observancia de normas. Esto es básico, una etiqueta que no cumple con las normas, o sea, no va a ingresar a ningún mercado, lo van a retener en la aduana y lo van a retornar. O sea, no va a ingresar, o van a pedir que se reetiquete, no va a ingresar. Impedir que se utilicen inscripciones o ilustraciones falsas o ambiguas. Ustedes saben, ahorita justamente uno de los temas más importantes en boga con el caso Pura Vida es que no decía leche, pero al ver la figura de una vaca inducía a pensar que era leche. Entonces, si bien es cierto no era falsa, porque no decía leche, sí podía tomarse como ambigua. Porque si tú ves una vaca, no piensas que en ese tarro hay carne de vaca o cuero, piensas que hay leche, así de simple. Eso, sobre todo cuando las otras latas también tienen las vacas y son de leche. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser tomado como una ilustración ambigua. El día de hoy eso es sancionable. Que acá no se haya visto, pero Panamá no lo dejó ingresar. Entonces, es un tema sancionable. Sí, tengo entendido que está en proceso, ¿no? Tengo entendido que está en proceso. Es más, se está discutiendo inclusive el tema de la ley de etiquetado. Honestamente no sé exactamente cuánto va a estar implementado o si ya se implementa el 100% en breve, esperemos que sí, pero estas cosas son un poco lentas acá y ojalá se hayan incluido, y eso es algo que yo no soy ingeniero alimentario, entonces no lo conozco al detalle, pero ojalá se hayan incluido por lo menos los discos de salud o la cantidad obligatoria de los miligramos o los contenidos porcentuales que deberían estar en las etiquetas, ¿no? Deberían estar, porque ya la tendencia y el mundo ya cambió, todo el mundo lo tiene, nosotros estamos desfasados en esto, ¿no? Entonces deberíamos. Tener en consideración los derechos de marca y logos distintivos. Ustedes no pueden utilizar la imagen de alguien que ha creado alguien en su etiqueta sin su autorización o sin pagar por ello, y eso es algo que también tenemos que entender. Y ha habido casos acá. Ustedes saben que acá en el Perú hay jeans Lee, que no son Lee. Hay jeans Lois, que no son Lois. También hay Lois, pero hay Lois 2, digamos, que no son Lois. Y hay Boys, que se parece, pero que no es Lois, ni siquiera Lois Bamba. Entonces, tenemos de todo. Yo he visto el otro día un pueblo de un osito Winnie Pooh, que estoy seguro no pagaba ningún tipo de derecho. Y había al costado otro que trataba de ser honesto y ponía un Willy Pooh, que era un oso más feo, pero era, supongo que su primo. Entonces, hacemos de todo acá, ¿de acuerdo? Y hay zapatillas Nike, y hay zapatillas Nike que no son Nike, y hay zapatillas Mike. Entonces, acá tenemos todo mezclado. Y hay gente que ha querido exportar esas cosas. Y lo han detenido y se lo han quemado o lo han retornado. O sea, hay que tener muy en claro que el mercado interno, que desgraciadamente está desordenado, y el tema de derechos de autor nos vale poco y nada en general, en el mundo no es así, está muy bien protegido y hay que ser cuidadosos. Es muy formal la actividad de comercio exterior, no nos olvidemos de eso. Sí. Si el Estado no permite, sí, okay. Me parece que lo que usted dice, el Estado mismo lo permite, porque si el Estado se empodera y hace respetar las normas, nadie haría eso. Como un ejemplo simple en que la corrupción o ahora el caso de los productos de Gloria o Pura Vida, si las autoridades no permiten desde un principio, o sea, el Estado, entonces eso no sucedería, ¿verdad? O sea, nadie va a negar que la participación del Estado es un aspecto inevitable y muy importante en esto, pero no solamente hay que tener en cuenta la participación del Estado, también de nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que hay una responsabilidad compartida.
Porque sí, el Estado tiene mucha responsabilidad y tiene que velar por muchas cosas, pero vamos, mientras nosotros no leamos lo que comemos, mientras seguimos haciendo las cosas de cualquier forma, no vamos a cambiar esto. Porque no vamos a ejercer ningún control sobre el Estado, que esa es nuestra función. O sea, el Estado debe controlar y mejorar la vida, pero nosotros deberíamos ejercer una función de control al Estado. Y eso es lo que no hacemos, somos indolentes y le dejamos pasar. Mejor ejemplo de nuestra sociedad es el tráfico. Nos quejamos de que no se mejora adecuadamente el tráfico, y es correcto, no se hace. Y hay mucha responsabilidad y participación del Estado en la falta de planificación y muchos temas. Pero la conducta vial que tenemos ayuda poco y nada, es más, empeora, porque el hecho de que se pasen la luz roja, se metan de cualquier forma, se cuadran de cualquier manera, dicen, no, lo dejo un ratito, porque estoy un ratito y ya me puedo quedar ahí, o sea, ya por arte de magia el un ratito hace que algo que está prohibido sea autorizado, entonces ya estamos en otra variable, o sea, no solamente es el Estado que tiene, nadie va a negar la responsabilidad del Estado porque es importante, es fuerte, sino que también tenemos que hacer un mea culpa y reconocer que nosotros también somos culpables, o sea, desgraciadamente en nuestra sociedad es un tema compartido. Porque al final el Estado que tienes es el que escogiste, ¿no? Y las últimas elecciones, sin ir a tema político, es triste, pero están ganando, no está ganando nadie, está ganando el yo no quiero que gane alguien. Entonces, ¿qué le puedo exigir a cualquier gobierno si yo no voto por ti, voto porque no voto en contra de otro? Entonces, es ridículo nuestra posición política. No voy a partidos ni nada de eso porque no es el tema, pero sí es nuestra culpa, absolutamente. Porque estamos yendo a escoger en contra de alguien, no a favor de alguien. Ni siquiera tenemos la convicción para ir por alguien. Es ridículo. Entonces, es parte de nuestra culpa y tenemos que reconocer eso. Otros países no hacen estas cosas y están mejor. Entonces, ustedes son parte de la población que tiene la capacidad de empezar a hacer cosas y cambiar. Por eso conversamos, por eso lo que tú dices es completamente cierto. El Estado tiene que velar. Pero cuando el Estado no vela, ¿quién lo tiene que sancionar? Nosotros, porque si no nunca lo va a velar. O sea, así es como se controla, ¿no? Requisitos del etiquetado, entonces. La legislación sobre etiquetado suele exigir, ustedes saben que esto varía según el país, ¿no? Pero en general tienen los mismos requisitos en algunos casos: nombre, dirección de fabricante o importador, descripción clara de la composición del producto, peso, volumen, volumen neto o escurrido, tiempo durante el cual se puede utilizar el producto, fecha de expiración, fecha de caducidad. En los envases en inglés lo encuentran como best before, mejor antes de, ¿no? Condiciones de conservación: manténgase en ambiente fresco y seco, por ejemplo, manténgase alejado del sol, etcétera. Instrucciones para preparación o uso del producto. Cuando es complejo, va a tener instrucciones de preparación. Hasta la gelatina viene con instrucciones de preparación, vamos. Transmitir información, entonces tiene que tener diseño de identidad, marca, logotipo de la compañía y otros elementos distintivos como puede ser el color corporativo, el estilo gráfico utilizado por la empresa. El día de hoy vende mucho y cada día se da más el diseño emocional. Ojo, ustedes cuando tienen una marca que están vendiendo, ¿qué es lo ideal? ¿Tener clientes o tener fans? Fans, claro que sí. Vamos, porque el cliente va a pensar, te va a comparar, va a ver, tú vendes esto, el otro vende otro, yo te compro, pero mira, estás más caro, estás mejor, entonces te va a analizar. Pero el fan implica un comportamiento y un involucramiento emocional con la marca. Por ende vas a analizar mucho menos si es que analizas. Es más, en los productos de poco involucramiento, ¿cuáles son los productos de poco involucramiento? Los que piensas poco para comprar. Tú vas al supermercado y coges el azúcar, coges el esto, coges el otro, y no estás pensando mucho en esos productos. Nadie se detiene a pensar media hora, voy a comparar los papeles higiénicos para ver cuál me da más esto, más el otro, cuál tiene mayor porcentaje de algodón, y cuál es esto para comprarlo. Eso es muy raro. Normalmente ves el que estás acostumbrado toda tu vida o hay una oferta y lo llevas. Entonces, no pierdes mucho tiempo en eso. Entonces, eso implica poco involucramiento. Mientras más barato o más cotidiano, menos involucramiento tienes. Yo cuando me fui a vivir solo, ¿qué decía? Y ahora nunca en mi vida había lavado nada. Tenía que lavar. ¿Y ahora qué uso?
Ah, mi mamá compraba este detergente, mi mamá compraba esta lejía. Entonces iba y compraba lo que mi mamá compraba. Nunca me preocupé de analizar, porque son productos de poco involucramiento. Pero otra cosa, vas a comprarte un carro, vas a mirar hasta lo último, porque ahí sí hay un mayor involucramiento. Entonces, el diseño emocional hace que en los productos de poco involucramiento tú no los analices, vayas y los compres porque tienes alguna vinculación emocional con eso. Y el día que consigues eso con tu marca, no tienes clientes, tienes fans. Y ustedes saben que se ha dado, y en el Perú se ha dado, no con marcas peruanas lamentablemente, pero se ha dado. Uno de los mejores ejemplos es Starbucks. Starbucks nos vende un café que no es el mejor, a un precio sumamente caro, porque se pueden tomar mejores cafés en otros sitios y más baratos. Pero se sigue comprando y hay gente que va a ser hincha y va a morir en Starbucks y todos los días toman Starbucks, porque ya involucra un componente emocional. Es el customer experience. Entras, huele a café, te llaman por tu nombre, te tratan bien, a veces a las 500 te dan de probar algo nuevo y etcétera. Te puedes quedar ahí en el Wi-Fi un rato, hacer tus reuniones, lo que te dé la gana. Y eso, señores, es Customer Experience, que genera emocionalidad, y resulta que Starbucks, muchas partes del Perú, ya no solo tiene clientes, sino que tiene fans. Otro ejemplo más claro, y es el más claro de todos, los equipos de fútbol. Todos tienen simpatía por algún equipo. Y vamos, ¿cuál es la función de un equipo? ¿Cuál es la finalidad máxima de un equipo de fútbol? Tener campeonatos de los que participa, ¿o no? O sea, tú deberías poder medir la importancia o la grandeza de un equipo por un tema objetivo, y el tema objetivo es ¿cuántos títulos ganaste? Entonces, ¿por qué, habiendo equipos que han ganado más títulos que otros, hay personas que dicen que su equipo, el que quieren, el que adoran, que ha ganado menos títulos, es más grande que el otro? No tiene sostenibilidad eso. Es solamente mi emoción. O sea, el decir que un equipo que tiene 3, 4, 5, 10 títulos es más importante que uno que tiene 20 o 30, es ridículo desde el punto de vista objetivo. Pero desde el punto emocional no, porque todos tienen su corazoncito. Entonces hasta de enamorado, de enamorada cambian, pero de equipo de fútbol no. ¿De acuerdo? Y eso es emocional. Ahí ya son hinchas, hasta fanáticos. Tu equipo nunca ganó nada, pero ahí estás que le pones su velita y le rezas a los santos. Entonces, eso es así. Y es el día que mientras más cerca de eso están, más irracional es la compra y más chance de venta tienen. Y el envase y el embalaje, el empaque, perdón, es lo que más contribuye a esa fijación. Motivar al potencial usuario. El color es básico. Miren, ustedes recuerdan más los envases por su forma o color que por su nombre o marca. Ustedes ven la botella de Coca-Cola y dicen, esta es Coca-Cola. Pero ni siquiera piensas en Coca-Cola, coges nomás la botella. Ya lo identificaste por la forma y por el color. Es clarito. A Nike lo pueden reconocer por el símbolo. Les pongo el símbolo de Nike, que es el check curvito, y van a decirme es Nike. Aún así no estén usando Nike. Entonces, el uso de colores persigue crear un estímulo de venta, mejorar la presentación, diferenciar de la competencia y posicionar el producto. Todo esto que estamos hablando ahorita es parte que está relacionada con branding, con posicionamiento de marca. Y es algo que también tenemos que aprender, porque en el Perú también tenemos poco manejo de branding. Díganme marcas así recontra posicionadas, o alguna marca peruana posicionada fuertemente en el extranjero. Marca, no producto. ¿Como marca? La conocen como Biscola inclusive. Inca Kola solo donde hay peruanos que la consumen, después nadie más la consume. Solo los peruanos y algunos latinos. Por eso, algunos, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, en Santiago hay 300.000 peruanos y eso ha contribuido bastante. No, pero eso es marca Perú, no es una marca empresa. Está posicionada
pero es un trabajo que se ha hecho y dicho sea de paso, de 50 marcas está posicionada en el lugar 35. O sea, todavía tenemos chamba por hacer ahí. Y la marca Perú engloba el país, engloba la oferta peruana, no está dirigida a una sola cosa. Entonces, si se fijan, ¿por qué nos es tan difícil encontrar? Porque no tenemos un gran desarrollo de branding. Tenemos productos extraordinarios, somos el primer exportador de espárragos del mundo, por ejemplo. ¿No? Y no tenemos marcas. O sea, hay, pero no están posicionadas fuertemente. Yo les digo, díganme una americana y me van a decir 10 diferentes ahorita. Díganme italianas y me van a decir 2 o 3 ahorita. O sea, hay, pero nosotros no hemos trabajado mucho en eso. Entonces, la idea es, trabajemos un poquito en marcas, porque la marca vale plata. Hay personas que compran algo solo por la marca, porque te asegura algo. Si no, pregunten a los hinchas de Apple, a los Apple lovers, sobre los iPhones. Se amanecen haciendo cola por un nuevo modelo. Vamos. Y sinceramente un modelo al anterior no tiene tanta variación. No vale la cola ni que cueste el doble, pero bueno, así funciona, es el tema emocional. Los atributos entonces. Los colores más visibles al espectro del ojo humano son el más visible, el que más les llama la atención es el rojo. Se dice que cuando una chica quiere llamar la atención se va con su vestido licrado rojo a la fiesta. Y ahí va a llamar la atención de todas maneras, para bien o para mal según el cuerpo, pero va a llamar la atención, ¿de acuerdo? ¿O no? Y se dice que los hombres de mediana edad se compran autos rojos o se ponen de rojos para sustituir otras carencias también, ¿no? Entonces son características, por si acaso. Ya he visto algunas sonrisas, pero no me quiero referir a nadie en particular. Entonces tenemos rojo, rojo anaranjado, naranja, amarillo, amarillo verde, verde azul, azul violeta. Entonces ese es el espectro. Tanto así, es tan claro que, señores, el semáforo es rojo, para que de todas maneras lo vean cuando tienen que detenerse. En cambio el verde, que está mucho más abajo en nuestro índice de percepción, bueno, si te demoras un poquito en ver el verde no pasa nada. Pero si te demoras en ver el rojo, puedes matar a alguien o te puedes matar. Entonces, los letreros de alto, los letreros de emergencia, los semáforos le dan al rojo la importancia de esto. O sea, fíjense cómo está claro en nuestro análisis. Atributos, ¿no? Lo que pueden percibir, esto sí puede variar un poco según las culturas, ¿no? El rojo, a algunos le preguntas, ¿qué significa el rojo? A unos dicen pasión, otros dicen sangre, ¿no? Entonces hay de todo. De acuerdo, lo que sí es claro es que el rojo es el más claro, el que más llama a su vista. Es más, Coca-Cola es el men, cumple las reglas del marketing. Rojo, contraste con el blanco, contraste con el negro. Entonces tiene el rojo, tiene contraste y doble contraste. Y el marketing nos dice que las letras mayúsculas y minúsculas son más notorias cuando son solo mayúsculas o solo minúsculas. Por ende, Coca-Cola es mayúscula y minúscula. Entonces cumple todas las reglas del marketing. Encima le genera un componente emocional porque le dice Coca-Cola es igual a felicidad. Y ese es el componente emocional no subliminal, es el que se los dice. Porque el subliminal es que Papá Noel es rojo y blanco, señores, porque Coca-Cola ayudó a formar la Navidad actual, que es la que conocen. O díganme por qué tienen un pino en Navidad en país que es desértico y que es verano, ¿no es cierto? O díganme alguna razón en serio para tomar chocolate caliente en verano. De acuerdo, esas son costumbres que nos han traído, que las hemos comprado y que generan un componente emocional fortísimo. Tanto así que la Navidad es la Navidad de Coca-Cola y Papá Noel es rojo y blanco. Y no es azul y blanco como si fuera Pepsi. Y ninguna otra marca de gaseosa saca a Papá Noel. ¿Por qué? Porque los derechos de Papá Noel son de Coca-Cola. O Santa Claus, ¿no? Está. Ese es el componente subliminal. Nunca te vas a olvidar porque has crecido con la Navidad. Y nunca vas a pensar en un Papá Noel que no sea rojo y blanco. Y no es porque sea patriota, de acuerdo ahora en Fiestas Patrias. Es porque es Coca-Cola. Miren cómo trabaja el marketing. Es el mejor ejemplo que Coca-Cola no encuentran. Atributos, ¿no? Entonces les decía, negro sobre fondo blanco, blanco sobre rojo, tiene los dos. La legibilidad es mayor cuando se usan minúsculas y mayúsculas. Te llama más la atención.
Una estrategia de marketing también en los envases y embalajes es el facing. Fíjense, esta marca la conocen, White Horse. Y White Horse tiene el caballo, y ustedes lo ven, pero cuando ponen 3 cajas juntas, tienen el caballo enterito. Van rotando la caja y van viendo todo el caballo. Si no, ven solamente una parte del caballo. ¿Qué cosa? Blanco, porque es un caballo blanco, White Horse. Facing, eso se llama facing. ¿Por qué? Porque en el escaparate, si tú pones una botella al costado de otra, tú vas a ver varias pequeñas botellas de lejos. Pero si tú pones un facing, de lejos vas a ver un caballo. Dices, ¿y este caballo? Entonces vas a tener mucha mayor llegada en distancia a la visibilidad. Este es otro ejemplo de facing, que salió con Valentine's en su momento. Impresión óptica de efecto acumulación, que este es el faceteado, es lo que estábamos hablando, el continuo o discontinuo. Merchandising, ¿no? Artículos cosméticos. Por ejemplo, en los cosméticos es preferible las formas curvas a cuadradas. Está demostrado que las mujeres compran cosméticos con formas curvas mucho más que con formas cuadradas. ¿Por qué? Vaya usted a saber, pero así los compran. Sacan cosméticos cuadrados y mucho más difícil que se vendan. Hagan memoria, ustedes que saben, que usan cosméticos, y vean cuántos cosméticos cuadrados tienen. Alimentos, importante las fotos del producto. Facing, tenemos horizontal, vertical, lateral, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que ocurre es que cuando ustedes caminan en un supermercado, se desplazan a una velocidad de 1 metro por segundo, más o menos. Entonces, en 1 metro por segundo, a una distancia de 1 metro, de medio metro, de 30 o más o menos, que es lo que van con un escaparate, vas pasando y tu visión es así. No llegas a distinguir todos los productos salvo aquellos que les prestas atención. Entonces, el facing, ¿qué hace? Te alarga por 3 el tamaño del producto. Por ende, tú pasas y tienes mucha más chance de percibirlo que cuando es un producto unitario. Entonces también hay niveles de percepción en los supermercados, que está el nivel de los ojos, que es el nivel 3. Lo primero que se observa, ¿no? Desde 1,25 m a 1,80 m en promedio, más o menos así. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que ven. Es lo más fácil, además. Es donde tú estiras la mano y coges el producto. Luego tenemos el nivel de las manos, que es entre 80 y 1,25 m, o sea, es más bajito, es el que está más abajo, que lo puedes coger agachándote poco, haciendo este movimiento. Y el nivel del suelo, que es el más difícil en este caso, porque te agachas a ver el producto. Entonces, a veces hay productos que ustedes se ponen de cuclillas para empezar a escogerlos. Pero eso lo haces cuando arriba no había lo que querías. Entonces, fíjense cómo los niveles también son importantes. ¿Qué haces con un facing que está en un producto a 20 centímetros del piso? Nadie lo ve, porque nadie camina así. Todos caminan así. Entonces la idea del merchandising es AIDA. Acuérdense de AIDA, siempre. Atraer, interesar, desear y actuar. AIDA. Y luego, para ir terminando, en el embalaje tenemos los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son las señalizaciones o marcas que se hacen en los embalajes para que los productos sean manipulados o se tenga cuidado debido con ellos. Por ejemplo, la copa, ¿qué implica? Frágil, ¿no? No implica que tiene vino, implica que es frágil. Por ende, tienes que tratarlo con cuidado. Es más, reduce las barreras idiomáticas, porque ¿qué pasa si tú envías algo a la India? Y lo carga en ese momento alguien que habla hindi nada más y que no habla inglés. Tú pones frágil y no te entiende ni jota. Pero la copa todo el mundo la entiende. Y así, ¿no? Las flechitas hacia arriba, this side up, este lado hacia arriba, implica que no lo voltees, no lo llevas ese lado hacia arriba. Entonces, y así cada una de las cosas. El paraguas es no ponerlo a la lluvia, o sea, que no se moje, ¿no? Y así, los pictogramas sirven para eso, están estandarizados. Entonces, para ir terminando, yo quiero preguntarles, tenemos 2 minutos o 3 nada más, como ya hemos ido conversando, si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si no hay preguntas, porque ya hemos conversado, entonces ya hemos avanzado con esto, mi compromiso con ProPerú es, si dentro de mis humildes posibilidades,
yo puedo apoyar en algo, contestar alguna pregunta o referirles con alguien sobre alguna necesidad de servicio que tengan, lo voy a hacer. Sí, viajo bastante, a veces no estoy, pero si no lo puedo ver, los voy a referir con alguien o los voy a trasladar con alguien. Entonces, este es mi correo, pueden tomarlo. Mi nombre, como ven, es Israel Sanguinetti, está mal escrito ahí, es Guinetti, ¿no? N-E, correcto. Y también a veces es más fácil por LinkedIn o por Facebook enviar un inbox y tener alguna referencia. Entonces, con ese nombre me encuentran también en cualquiera de estos dos medios. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada más que decir. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.